Continuando con nuestra programación, llegamos a nuestra tercer exponente, nuestro tercer speaker, que obviamente nos va a seguir hablando con respecto a la seguridad del paciente. En este caso, quiero presentar a nuestra tercera speaker de hoy, nos va a hablar sobre el tema de isoapariencia. Marcela Rousseau es farmacéutica con magíster en epidemiología, coordinadora del programa de farmacovigilancia y coordinadora del sector de evaluación de medicamentos de la unidad de evaluación de tecnologías sanitarias del Hospital de Pediatría Juan Barragán, ex presidente de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, investigadora y revisora de revistas científicas internacionales y docente de la Universidad y Salud en Argentina. Muy bienvenida, Marcela, gracias por estar con nosotros, y después los dejaré ahí también de la mano del colega Stefan Harpa, al que presentaré en unos segundos. Adelante, Marcela, por favor. Bueno, mientras voy buscando la presentación, les agradezco mucho la invitación, es un placer encontrarnos, aunque sea virtualmente, bueno, con tantos colegas y amigos de Chile, y ver un tema tan convocante e importante, ¿no?, para nuestro trabajo cotidiano. Ahí sí que sí, si quieres, mientras tanto, cuéntanos un poquito de ti, Marcela, para que bueno, obviamente... perfecto. ¿sí? Les cuento mi experiencia en el área de seguridad del paciente. Viene, bueno, por tantos años trabajo en farmacia clínica en la farmacia del Hospital Garrahan, y también en también algunas iniciativas de la Asociación de Farmacéuticos de Hospital, que nos llevaron a realizar una investigación, que ahora les voy a mencionar en breve, y también a llevar la inquietud de los farmacéuticos hospitalarios, principalmente de la Argentina, a autoridades cuando algún tema de seguridad del paciente nos excedía como individuos, incluso como institución. Entonces, uniendo los esfuerzos de diversas instituciones, es más factible, bueno, aunar esfuerzos y conseguir algunos logros que también les voy a mencionar al final. De todos modos, es un tema que a esta altura del siglo debería estar un poco más solucionado. Realmente yo creo que todavía hay mucho para hacer, sobre todo en la región de Latinoamérica, y, y bueno, y trabajar en forma conjunta, porque las soluciones realmente son bastante globales y se parecen mucho en todos los países, ¿verdad? A ver, parece que ahí estás compartiendo, ¿verdad? Ahora sí, yo lo veo perfecto. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, respecto a los medicamentos con isoapariencia, aparece en la literatura con diversos nombres. LASA es la sigla en inglés de Looks Alike, Sound Alike, y también se ha castellanizado el nombre con similitud visual, similitud fonética, así que en la literatura lo vamos a ver con todos estos nombres, ¿no? Realmente, dentro de los que son errores de medicación, vamos a ver que son una de las causas por las cuales nos equivocamos con el uso de los medicamentos. La siguiente, por favor. Una reflexión acerca de la seguridad. Hay dos países, Eslovaquia y Eslovenia, que parece que los humanos nos equivocamos y confundimos habitualmente. Y sin embargo, son dos países diferentes, situados obviamente en Europa los dos, pero con muchas similitudes. Banderas similares, nombre parecido. La siguiente, por favor. Incluso, bueno, se han descrito errores de mandatarios que presentaron un ministro eslovaco cuando era esloveno, o viceversa, e incluso en eventos deportivos se confunden los himnos de estos dos países. Es decir, los humanos nos equivocamos en cuestiones que son similares. ¿Por qué no va a pasar lo mismo con los medicamentos? Es algo que, bueno, humanamente nos compete, y sabemos que hay que, en el caso de que pueda causar un daño, obviamente tratarlo de otra manera. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí nomás, bueno, hay varias iniciativas, voy a mencionar algunas nomás, donde sin duda, dentro de lo que es la seguridad del paciente, entidades internacionales, entre ellas la Joint Commission, la Asociación Mundial de la Salud, establece como prioridades para lo que es la salud pública. La seguridad del medicamento es un tema de salud pública, y dentro de la seguridad del medicamento salió en el año 2008 el foco sobre medicamentos de isoapariencia. La siguiente, se hizo un boletín acerca de este tema, del impacto del problema, ya hace unos cuantos años, ¿no? O sea, no es un tema nuevo, es un tema que sin duda tiene implicancias a todo nivel y en todo el mundo. La siguiente.
Bueno, después tiene animación, así que dale nomás. El tercer reto para la medicación del paciente fue algo así como una iniciativa donde todos los esfuerzos iban dirigidos directamente a la reducción del daño por medicamentos, del año de 2017, y proponía a los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud reducir en forma global el 50% del daño severo y evitable de los medicamentos en los siguientes 5 años, que ya estamos por terminar, ¿verdad? Y creo que es una oportunidad importante porque haber puesto esto en agenda como tema global de salud pública relacionado directamente al medicamento, también ubica al farmacéutico en un rol importante y permite también llevar inquietudes propias, viendo que no son una cuestión, una ocurrencia, ¿no?, del área de farmacia, sino que son implicancias internacionales e incluso de salud pública. La siguiente. Dentro de este documento aparece destacado que uno de los errores de medicación es causado por estos medicamentos con isoparencia, Lux-alike, Zone-alike, y que es una fuente de error, ¿verdad? Bueno, el último documento importante que salió hace muy poquito es que habla de la eliminación de los daños evitables en la atención de salud globalmente respecto a la seguridad del paciente. Está animada la siguiente, por favor. Tiene distintos objetivos, dentro de ellos la seguridad en los procesos clínicos. Dentro de esta unidad habla de las estrategias de transformar la seguridad y el uso de los medicamentos, donde le da apoyo a cumplir este tercer reto que mencioné recién del año 2017. Y donde habla de cómo llevar a cabo estas medidas, ¿no? Estableciendo líderes nacionales, mecanismos para empoderar al paciente en el uso seguro de medicamentos, fomentar la notificación de eventos adversos. Pero en general nosotros vemos que hay muchas iniciativas respecto de esto, pero cuesta llevar a la práctica estas cuestiones de documentos y de opiniones de expertos a que realmente se modifique la práctica. Ellos proponen, la siguiente por favor, un objetivo, una meta, respecto a este objetivo terapéutico, que habla de tener el plan de base y empezar a trabajar hasta el año 2030, el 2030, donde los países aparezcan involucrándose en este tema y reduciendo entonces los daños de la medicación específicamente. Es decir, hablar de metas involucra ya tener un programa y tener una estructura de organización. Deja de ser una declamación y una posición. Entonces es bueno que los logros generalmente lleguen al paciente, lo cual es bastante difícil. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunas cifras. Todos sabemos que son muy altas. Esto está sacado de este mismo documento, donde, bueno, nos recuerda el primer documento de Ledión del año 99, que hablaba de hasta 100.000 muertes por año en hospitales como consecuencia de errores en la atención sanitaria. Un documento del año 2000 habla de unas 10.000 personas afectadas por año por problemas severos a medicamentos. Y también diferencia la ocurrencia de eventos en países de ingresos altos o de medianos y bajos. En países de ingresos altos, el daño se observa en 1 cada 10 personas, un evento adverso relacionado con la salud, pero en países con ingresos bajos y medios, esto baja a 1 cada 4, e involucra 134 millones de eventos adversos al año, muertes, y bueno, en estos países el documento habla que un 60% se relaciona a la atención insegura y de mala calidad. El costo es altísimo de esto, son unos 42.000 millones de dólares anuales, sin contar la productividad del salario de las personas directamente, y es un 1% del gasto mundial en salud. Realmente son cifras tan grandes que por eso lo ubican en estos retos de salud pública internacional. En cuanto a los incidentes, a los reclamos, a los juicios, tomado como referencia, fíjense que los errores de medicación ya involucran un 25% de los reclamos. Realmente es un valor muy alto. También es cierto, los medicamentos son más efectivos, pero también riesgosos en ciertas circunstancias, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, y respecto a isoparencia, realmente no hay demasiadas cifras en cuanto a cuál es la magnitud exacta del error que pueden causar, ¿no? Sí sabemos que es una de las causas más importantes por las cuales se cometen errores.
Hay un reporte de la Farmacopea de Estados Unidos donde ellos reportan errores LASA, unos 26.000 errores tienen reportados, y ya establecieron unos 3.200 pares de nombres que pueden tener similitud fonética, visual. De ellos establecieron que 1,4 dañan a los pacientes y que 1% de las prescripciones se asociaron a errores LASA. No parecería una cifra muy importante el 1%, pero creo que hay un subregistro importantísimo de este tema. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a mencionar una investigación que ya tiene unos años, pero que no ha sido superada aún en nuestro país, y se han logrado algunos hallazgos que, bueno, por lo menos ubicaban en ese momento el problema en la Argentina, que creo que es muy similar a otros países de la región. Fue una investigación de una beca ministerial que se llama Beca Uña Tibia, que contó con la participación de todas las instituciones que vemos allí, entre estas la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, y también diversas unidades académicas que nos acompañaron. La siguiente, por favor. Bueno, el estudio consistió en revisión de los medicamentos en el mercado en ese momento y bueno, los hallazgos. Además se hizo una página web para notificación de eventos y se analizaron las dos cuestiones. Respecto a la categorización, nosotros nos encontrábamos con que había diversos tipos de similitudes. Podía ser del mismo principio activo, donde a veces es lógico que se parezcan los nombres, similitud envasado con diferente principio activo, ahí es más peligroso. La 3, que es la similitud fonética ortográfica del nombre comercial con el mismo principio activo. La 4 es similitud cuando el nombre comercial es distinto al principio activo. La 5, nombres idénticos, comerciales, pero con el agregado de algo que lo diferencia, por ejemplo, G6, Duo, o sea, algo que lo modifica. Las 6, nombres comerciales con distintos principios activos, idéntico nombre comercial, cuando acá, de acuerdo a la vía de administración, cambia el principio activo. La 7, similitud entre genéricos, y la 8, entre comercial y principio activo. Como vemos, hay una gama enorme, encontramos unos 928 conjuntos de medicamentos potencialmente peligrosos y se reportaron 80 medicamentos LASA mediante una web, como les conté, diseñada. La siguiente. Los más, bueno, ahora vamos a ver el tema de eso. Acá vemos algunas fotos de ese momento, que puede ser que haya cambiado la gráfica, pero tratamos de acompañar con elementos gráficos similitudes de envasado, similitudes visuales, ¿no? Como vemos en la primera, estamos hablando del mismo principio activo con diferentes potencias, donde es fácil de confundir el envase, ¿verdad? En la segunda estamos hablando de similitud de envasado, pero tienen diferente principio activo. Sobre todo a nivel hospitalario, es bastante frecuente que primen, o sea, la estética o la gráfica del laboratorio y no tanto la identificación del principio activo. Y de estos encontramos mucho. Esto nos pareció muy grave, por cuanto uno es un jarabe de vitaminas B12 y el otro es un ácido valproico. Y bueno, en todas vemos que primaba o prima todavía la imagen institucional del laboratorio. La siguiente. En la misma categoría 2 vemos que las ampollas de uso hospitalario, acá tienen de qué se trata cada una de estas ampollas. Si uno no lee de cerca, realmente puede confundirse, y una es, por ejemplo, atropina, y la otra es dexametasona, fenitoína con compromacina, es decir, se parecen mucho las ampollas. Bueno, son distintas cuestiones que se fueron encontrando en el estudio y que se registraron todas. La siguiente, por favor. En cuanto a la notificación, estos fueron eventos reales, con confusión y con el potencial error si hubiera llegado al paciente. Por ejemplo, flumazanil-fentanilo en un paro respiratorio, donde puede dificultar la adaptación, ¿no?, a un paciente que va a un respirador, y eran realmente parecidos. La otra puede ser becuronio a ibuprofeno endovenoso. Esto sí ocurrió de verdad y ocurrió un paro respiratorio en un paciente. Y bueno, y otras que realmente fueron muy graves. Estas fueron las más graves que encontramos y también fueron notificadas en el informe final. La siguiente, por favor. Esto fue el listado tal cual se entregó. Realmente eran, como les comenté, 900 pares, con todos los nombres comerciales, nombres genéricos de ese momento, que se registraron en esta base de datos. La siguiente, por favor.
Bueno, también, como vemos, en este conjunto se observan cómo la intersección de varios conjuntos, donde hubo algunos casos que tenían realmente similitudes en todo, fonética, ortográfica y similitud visual. Eran estos 14. Este fue el medicamento que tuvo todas las similitudes que se les ocurran, nombres parecidos, gráfica parecida, blister parecido, potencia similar. Entonces, fue uno de los que más similitud encontramos. Pero también a veces se tocan similitud fonética con ortográfica o similitud visual con fonética, es decir, hay distintas similitudes que no es todo tan claro, sino que a veces se suman confusiones a la hora de identificar un medicamento. La siguiente, por favor. Bueno, como estrategias para prevenir, una de las cuestiones también de la investigación y que se siguió avanzando más adelante, es tratar de establecer estrategias para prevenir de acuerdo al nivel donde estemos trabajando. Para el laboratorio productor hay muchas cosas que se pueden hacer, ahora vamos a ver ejemplos, que tiene, por ejemplo, el resaltar potencia con distintos colores, resaltar la forma farmacéutica, resaltar cuando se trata de medicamentos similares en el nombre, las famosas letras mayúsculas de imprenta, en las letras que los diferencian para no confundirlos, son súper conocidas y ya bastantes años vienen poniéndose en marcha. Y para el grupo prescriptor, bueno, siempre es bueno saber lo mayor dato del paciente posible para que el dispensador entienda y tenga un elemento más de juicio a la hora de no cometer un error. Entonces es importante saber la dosis, la indicación médica, el propósito. También es recomendable no usar abreviaturas, utilizar prescripción electrónica en lo posible. Y para la dispensa, nosotros como farmacéuticos nos quedan muchas cosas por hacer, por ejemplo, en lo que es el almacenaje de forma separada, que vemos ejemplos donde, por ejemplo, en esta farmacia, medicamentos iguales con distinta potencia los separan en medio con otro para no confundir a la hora de dispensar, o ponen estos carteles, pero no almacenar juntos es muy importante, identificar, ubicar con estas siglas de alerta, medicamentos, o sea de alto riesgo o fáciles de confundir. Y generalmente en la farmacia hospitalaria, bueno, nosotros tenemos que reenvasar a veces muchos medicamentos porque no vienen adecuados para la industria y también es bueno, entonces las máquinas reenvasadoras modernas nos permiten hacer algunas modificaciones para poder la identificación correcta, pero a veces no todos tienen disponibilidad de estas máquinas modernas, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, respecto a esa investigación antigua, a otras, realmente no se hicieron otras con tanta minuciosidad como la que les describí. Pero por supuesto, esto es un tema de preocupación entre los farmacéuticos. Este es un trabajo publicado en el 2020 de un hospital de Mendoza, que hicieron un trabajo en su propia farmacia hospitalaria, donde detectaron aún problemas similares a lo que habíamos visto 10 años antes. Unos 35 medicamentos confundían con diferentes concentraciones, 237 con similitud fonética, 53 con similitud visual. Y lo importante es, interesante lo que relatan los colegas que hicieron, ¿no? Entonces hicieron en el almacenaje cambio de letra con inversión de fondo para lograr una alerta visual en medicamentos parecidos. También le ponen alguna aclaración en similitud visual en ampollas, y también en otras formas farmacéuticas. Y una cosa muy importante que hicieron los colegas que escriben es que ellos describen la similitud encontrada para tenerlo en cuenta en la gestión de compra. Entonces, como un elemento también distintivo, el abastecimiento para un abastecimiento de medicamentos seguros. Bueno, otros cambios de etiquetas y también hicieron capacitación, que no es menor. O sea, realmente un trabajo muy minucioso y muy interesante que, bueno, realmente repite el problema, ¿verdad? La siguiente, por favor. Hay distintas iniciativas y se han publicado estos trabajos de distintos hospitales, por ejemplo, rótulos, cómo almacenar rótulos de electrolitos en un hospital de San Juan, también boletines de la Universidad de Rosario, un boletín muy interesante de la compañía Doble de Seguros que tiene mucha publicación sobre el tema, de la doctora Daniela García, que publica realmente información muy, muy importante para la seguridad del paciente y considera mucho los errores de medicación. Esto en cuanto a divulgación, ¿verdad? La siguiente.
Bueno, entonces, ¿qué medidas se toman en el mundo? ¿Qué podemos aprender del mundo para tratar de evitar estos problemas por similitud? La siguiente, por favor. Bueno, vemos que esto ya tiene sus años. Por ejemplo, este laboratorio lo que hizo fue cambiar los colores de cuando tenemos distinta potencia, remarcándolo con un color de base, ¿no es cierto? Medicamentos que son lo mismo, pero con esta potencia, de esta forma algo podemos mejorar, ¿verdad? La siguiente, por favor. Esto ya se lo mostré antes, es las famosas letras mayúsculas de imprenta, resaltados con el rótulo de fondo de distintos colores. Solamente se describe el nombre de algunas nombres comerciales que se parecían. La siguiente. Esto es de Argentina, en un principio esta fórmula de un ungüento oftálmico, cuando uno rompe por acá, encuentra que no tiene el nombre del medicamento, después se modificó y por lo menos la formulación actual dice el nombre del medicamento. Algo pequeñamente se avanzó. La siguiente, por favor. Bueno, así es como generalmente las ampollas de uso muy común en hospital aparecen, ¿no es cierto? Y se distribuyen. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? La siguiente. Bueno, el mundo hace esto, ¿verdad? Es decir, usa etiquetas más seguras y hay una tremenda diferencia entre una y otra. Sin embargo, no es algo fácil de encontrar en nuestros países. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a posiciones y documentos que nos ayudan mucho, este de la International Medication Safety Network, integrado por distintos países que tienen su propio ISMP, nos dice y recomienda claramente cuál debe ser el rotulado seguro en el packaging secundario de un medicamento. Fíjense que ellos resaltan que tiene que tener resaltado el nombre genérico en negrita, con una letra específica, resaltan la potencia claramente, dice que la identificación debe estar presente en todas las caras de la caja, les deja un espacio para poder ubicar el nombre del paciente al que se lo dispensan, información también en braille, bueno, una serie de cuestiones que hacen al rotulado seguro y que ya está bastante especificada. A mí lo que me llamó la atención cuando lo vi por primera vez es que destaca mucho más el nombre genérico que el nombre propietario, es decir, la marca comercial. La siguiente, en general, lo que el documento de posición establece que, primero que debe haber regulaciones para esto, regulaciones nacionales, ¿no? Que establezcan que sea el etiquetado y el packaging debe ser seguro. Teniendo entonces estas consideraciones presentes, ¿no? Y promover el uso seguro en la práctica e incorporar a este packaging, a estas cuestiones, los factores humanos en los cuales pueden ser factibles de como cometamos errores y que se conocen. Habla de la importancia de la industria farmacéutica y dice que debería proveer medicamentos seguros en el etiquetado, y también establece que se tenga en cuenta para el abastecimiento institucional, entonces elegir medicamentos que estén bien identificados claramente y que tengan un rotulado seguro. La siguiente, esto ya tiene sus años, así que no es algo nuevo. Otras instituciones como el ISMP, que ustedes saben que hay, por ejemplo, importante en España, en Brasil, Estados Unidos, Canadá, publican listados de medicamentos cada tanto que se prestan a confusión. Estos pares que descubrimos en la investigación se hacen anualmente y se publican. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al rol del Estado en esto, ¿qué normativas se han logrado, ¿no? Para la isoapariencia? Yo creo que aún son muy escasas lo que se ha mejorado. La siguiente, por favor. Bueno, ustedes saben que, no sé si en Chile la situación es similar, en la Argentina generalmente los envases vienen así con blisters muy similares, muy parecidos, a veces no están identificados cada unidad con el nombre, entonces cuando se abren los blisters a veces no se pueden identificar, entonces esa falta de identificación correcta hace que se cometan errores. Una investigación de algunos autores presentado en un congreso de la Asociación de Farmacéuticos de Hospital mostró en una
barrido que hicieron ellos de sus medicamentos, que más o menos un 10% tenían fallas en la identificación primaria de esos medicamentos. Entonces, esta inquietud fue llevada a nuestra agencia reguladora y, bueno, se consiguió en el año 2011 una disposición donde tiene que estar el troquelado y rotulado dosis unitaria de los blisters que se utilicen en uso hospitalario. Solo en uso hospitalario. El tema es que a veces el abastecimiento no es solo de medicamentos de uso hospitalario y quedan algunos fuera de esta disposición y que tampoco se cumple en un 100%. Pero bueno, este es un ejemplo de lo que les comenté al principio, de inquietudes que se lleva desde lo colectivo a la agencia nacional respecto a problemas que nos atañen a todos. La siguiente, por favor. Otro tema muy importante son los rótulos de medicamentos de alto riesgo. En este sentido, la disposición 8278, también del mismo año, establece distintos colores por los cuales deben rotularse las ampollas de electrolitos y de agua para uso endovenoso hospitalario. Y ahí tienen, por ejemplo, el agua para inyectables tiene que ser color naranja, el cloruro del 20 negro, etc. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a los medicamentos de gran volumen, esta disposición del año 2017 les daba un plazo a la industria farmacéutica para, bueno, tener este tipo de envases con doble vías, y además habla también del rotulado seguro de medicamentos de gran volumen. La siguiente, por favor. Entonces, en esta, no se ve porque es muy chiquita la letra, establece guías para el rotulado e identificación de medicamentos de uso anestesiológico, terapia intensiva y emergencia, soluciones electrolíticas y soluciones de gran volumen. Y puede ser controvertido, porque por ejemplo establece que para medicamentos cardiovasculares todos deben estar rotulados con color rojo, ¿no? Establece que para los relajantes musculares tienen que estar rotulados con color verde y tener el rotulito de la calavera como de veneno. Ayuda algo, por supuesto, pero ¿qué nos pasa? La foto que ven allí es de dos medicamentos cardiovasculares diferentes que se parecen un montón, entonces tampoco soluciona el problema en sí. La siguiente, por favor. Y esto es lo mismo, pero para soluciones en sachet de gran volumen, donde establece los colores, por ejemplo, agua destilada inyectable anaranjado, o sea, sigue la misma regla que para los electrolitos en ampollas, ¿verdad? Bueno, entonces se supone que de esta forma podemos evitar equivocarnos, por ejemplo, con el potasio, bueno, con electrolitos y con medicamentos que pueden ser graves en el ambiente hospitalario. ¿Es un avance? Sí, es un avance. ¿Soluciona todos los problemas? No, para nada. La siguiente, por favor. Bueno, a modo de conclusión de la problemática del ASA desde que empezamos la investigación hasta ahora, la verdad que seguimos viendo cifras muy altas de errores de medicación, en los cuales los LASA no sabemos exactamente el porcentaje que los ocasiona, pero sin duda deben ser una fuente muy importante. La siguiente. Las causas muchas veces no son claras. Nosotros estamos convencidos que los LASA contribuyen significativamente entonces a este tipo de problemática. La siguiente, por favor. En el ámbito hospitalario, cuando uno revisa bibliografía, hay bastante publicación, en general, incluso en Latinoamérica, en toda la región. Brasil tiene su instituto, su SMP, y hay una red también sudamericana para el seguro de medicamentos, donde se trabajan en documentos sobre uso seguro a nivel hospitalario. Entonces, aparentemente está más presente, aparentemente han trabajado más. No me atrevo a decir que el comunitario no lo ha hecho, pero sin duda se ha visibilizado más el labor del farmacéutico hospitalario en este tema. La siguiente. Estas iniciativas tienen más de 20 años y aún seguimos con nuevos retos para los próximos 10 años sin lograr aún resultados concretos en la salud pública. Entonces el reto tiene que ser también concretable, si no estamos hablando de declamaciones vacías. La siguiente, por favor. Sin duda en Latinoamérica hay mucho para mejorar y trabajar en aumentar la seguridad del paciente. Creo que vamos a coincidir en esto. La siguiente. Yo creo que es importante involucrar, también lo dice la OPS, ¿no? Involucrar autoridades, industria farmacéutica, pacientes, profesionales,
Y también, bueno, el paciente también, o sea, un paciente informado acerca de los riesgos también es un aliado, ¿no?, a la hora de evitar los problemas. Los profesionales, creo que eso ha cambiado mucho en los últimos 20 años, realmente aparecen mucho más instituciones y profesionales involucrados. Eso sí ha mejorado, pero realmente todavía hay mucho para trabajar. La siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, unas fotitos de Buenos Aires para que nos visiten pronto y bueno, quedo para preguntas o para el debate. Gracias, Jorge.